Muy buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Te estoy viendo en pantalla. Bienvenido a nuestro programa. Buenos días. Buenos días, Uruguay. Un gusto saludarte. Qué lindo verte y qué lindo charlar contigo. Yo le tengo que decir a la audiencia que nos conocimos en ¿dónde fue? ¿En Panamá? ¿En Neuquén? No. ¿Fue en Neuquén? ¿No? No, en Neuquén te conociste con mi hermano. Con tu hermano. Y después nos conocimos, ahora, ¿cuándo fue? En algún otro de los encuentros que estuvimos. Sí. En México creo que fue. En México fue. Fue en México, en una cena. En México. Ahí mismo fue, en México. Así que, bueno, ahí en una cena nos hicimos amigos, ¿verdad? Así fue, en México, claro que me acuerdo ahora. Fue en México. Fue en México. En el Hotel El Camino Real de Ciudad de México. Ahí ya me mataste. Sí. Ya, Ahí ya me acuerdo, estábamos juntos. Ya te acordaste. Cenamos juntos, ¿cómo no? Más que yo. Sí. Bien. Querido Jorge, ¿tu apellido se pronuncia Diener o Diener? Diener. Diener, muy bien. Así mismo. Vos tenías en mente charlar de un tema que ya hemos anunciado, pero además van a surgir algunas preguntas en el camino. Así que te dejamos libre, ya le hemos contado a la audiencia que eres director internacional de ¿qué sería? Un departamento de este hospital Adash, ¿cómo se pronuncia? Bueno, a ver, vamos a empezar por ahí. O sea, yo soy el director internacional a cargo de Relaciones Internacionales del Hospital Adasa. Adasa, así se pronuncia. Adasa, para quienes no saben cuál es el origen del nombre, Adasa es el nombre bíblico de la reina Esther. Y la organización Adasa fue creada hace más de 100 años por un grupo de mujeres en Estados Unidos, que en ese momento, de unas misionarias de Estados Unidos, lideradas por una mujer que se llamaba Henrietta Salt, que dejaron todo y se fueron a lo que era en ese momento Palestina, a crear las primeras clínicas de salud, de curar justamente en ese momento lo que había una epidemia que había en ese momento en Palestina. Estamos hablando de 1912. Ajá. Y así se creó la organización Adasa, que de ahí pasaron, si hacemos un avance 100 años y tanto para adelante, se convirtió en el centro médico de salud y de investigación médica y de educación, de enseñanza médica más importante de todo el Medio Oriente, ubicado en un lugar muy importante y un centro tan importante para mucha gente espiritualmente en el mundo, que es Jerusalén. Ajá. El hospital más grande de Israel, de Jerusalén, con 2 millones de pacientes por año, atendiendo gente de todas las religiones, judíos, cristianos, árabes, musulmanes, todo el mundo se atiende y es atendido en un lugar donde, aparte, por la investigación médica que se hace, es uno de los centros de punta a nivel de investigación en el mundo. Hoy es un día muy interesante que estemos conversando, porque en Israel hoy se celebra un día que es el Día de Jerusalén. Ah, sí. Donde se recuerda la reunificación de Jerusalén después de la Guerra de los 6 días, en el año 1967. Y es un día, digamos, importante para Jerusalén, para Israel, para los amigos de Israel de todo el mundo, y especialmente también para Adasa. Nosotros, digamos, se dice que Israel no es Israel sin Jerusalén, y que Jerusalén no es Jerusalén sin Adasa. Wow. Porque Adasa tiene porque Adasa es como el corazón latente de la ciudad, donde no solamente se atienden pacientes, sino también se genera un mensaje muy espiritual para todo el mundo, por la convivencia que existe en nuestro hospital. Y en esta época del coronavirus, del COVID-19, Adasa también tiene un rol muy importante, tanto en haber marcado ciertas líneas de cómo manejar la contención
del virus, y por otro lado en todo lo que tiene que ver con la esperanza de que se encuentren soluciones. Cuando miramos el tema de mitos y realidades, una de las cosas que complica el entender qué es lo que está pasando es la cantidad de información que circula y la dificultad que todos tenemos de poder filtrar en toda esa información que circula qué información es la que uno puede confiar, qué información es la que es más que información, desinformación. Y en ese sentido, centros como Adasa, que tiene un reconocimiento de décadas, de ser reconocido mundialmente como un centro médico que produce conocimiento, que produce investigaciones y que fue pionero siempre, digamos. Adasa fue en Israel el primer hospital que tuvo un centro de trasplantes, el primer hospital que tuvo el centro del corazón, el centro de la mujer. Fue primero en todo y sigue siendo muy pionero. Y en ese sentido, la información que se produce por los médicos y los investigadores de nuestro hospital es muy valiosa. Digamos que en este momento es pionero en la investigación y en el desarrollo de algún remedio que tiene que ver con el coronavirus o con el COVID-19. Sí, nosotros hoy en día tenemos de 16 ensayos clínicos con lo que se llama el reposicionamiento de drogas existentes. Eso quiere decir, uno de los desafíos que tenemos el coronavirus, que es como uno en esta carrera contra el reloj, es cómo nosotros hacemos para desarrollar alguna droga que cure a los pacientes y que no necesite los años de pruebas que hay que hacer, primero en animales, después en seres humanos, después en otro grupo para confirmar. Eso lleva años. Entonces, una de las cosas que se está haciendo en el mundo es utilizar drogas que ya existen para otras enfermedades y probar utilizarlas para el coronavirus, por supuesto a través también de una aprobación que necesita de reguladores, pero que se puede hacer. Y nosotros en esas 16 líneas, que es un 10% de las aproximadamente 160 líneas de investigación que existen en el mundo para este tipo de drogas, tenemos una que es muy prometedora, que es una droga que se usa hace muchos años, hace varios años, más que muchos años, varios años en Japón. El Camostate mesilate se llama, es una droga que se usó para la pancreatitis. Y que lo que esta droga hizo es lograr frenar la actividad de un virus en el ataque que hace a las células sanas. Y así funcionó la pancreatitis. Ahora los médicos investigadores de Adasa, que tienen esa ventaja que son médicos y también investigadores, o sea, son los que ven los pacientes y también tienen al lado su laboratorio para investigar. Entonces tienen esa retroalimentación permanente. Y desarrollaron una hipótesis que es que si esa droga pudo frenar al virus en otras cosas, ¿por qué no probamos si puede frenar el virus en el ataque que el virus hace, que ya se sabe que es cómo funciona el COVID-19, que ataca las células sanas, el tejido sano de los pulmones, lo destroza y así que produce que las bacterias entren y produzcan estas infecciones que finalmente son las que producen insuficiencia respiratoria. Digamos que la mentalidad es decir, bueno, de los remedios que tenemos o de las drogas que tenemos que atacan virus, investigar qué otros virus esta misma droga podría atacar, ¿no? Algo así. Exacto. Es decir, ¿cómo podemos agarrar una droga que ya sabemos que funciona para otra cosa y que tiene una cosa más? Uno, ¿por qué se tarda tantos años? Se lo explico para el público en general, el público, el profesional esto lo sabe bien. ¿Por qué se tarda tantos años en desarrollar una droga nueva, desde cero? Porque una de las cosas que uno tiene que comprobar, y que eso lleva como 2 o 3 años, comprobar es que la utilización de esa droga no solamente tiene el efecto que uno está buscando, que es curar determinada enfermedad, sino también que no tiene efectos adversos que pueden ser letales, fatales. Entonces, cuando uno utiliza una droga que ya existe, es una droga que ya pasó todas las pruebas de no producir efectos secundarios que sean dañinos para las personas. O que ya se conoce cuáles podrían ser los daños. Exacto.
Y eso acorta el camino, digamos, en muchísimo, porque en realidad ya está probado que no produce daño. Ahora hay que probar que como sirvió en otra enfermedad, pueden servir también en otra. Pero el daño para un paciente es muy bajo. Por ejemplo, en esta droga que estamos probando, sí está comprobado que a veces, en algunos casos muy mínimos, puede producir la pérdida del cabello que después se recupera, que puede producir algún tipo de malestar estomacal que después también se recupera. Con lo cual son malestares temporales que no producen ningún daño a largo plazo, y eso está comprobado ya en exámenes que se hicieron por los cuales esta droga se aprobó. ¿Y por qué hay gente que dice que tiene una vacuna que la está probando, que en 6 meses ya va a estar, que en 8 meses va a estar? A ver, las vacunas tienen un proceso muy largo y es muy difícil de acortar. ¿Por qué? Porque a diferencia de una droga que ya se comprobó qué tipo de efecto tiene, la vacuna es la utilización de los anticuerpos específicos para un virus específico que después se dan como vacuna para que las personas que lo tienen prevengan generen los anticuerpos de un virus. Exacto. Ahora, cuando aparece un virus como este que no existía, no se hizo hasta ahora ningún experimento con los antivirus de este virus, porque no existía este virus. Este es un virus que apareció. ¿Tan distinto es al coronavirus que siempre se conoció? Totalmente, es otro virus. Es tan distinto que cualquier vacuna contra un coronavirus anterior no serviría para este. Ajá. Es muy distinto. Y de hecho, en la literatura científica, otra vez digo, la literatura científica válida, lo que son, digamos, los 10 centros importantes del mundo reconocidos científicamente como dando una validez a la información científica, se sabe hoy en día, primero que se sabe muy poco, y esto hay que ser honestos. El que diga mañana tengo la solución, ya encontramos el remedio, ya encontramos la vacuna, es para todo tomarlo con pinzas. Uh-huh. Porque en realidad es un virus nuevo, es un virus que tiene 2 elementos muy agresivos y nuevos, que uno es la forma que contagia, que es esa capacidad que tiene de contagiar de un positivo del coronavirus, que es totalmente asintomático a otra persona, donde uno no sabe que está siendo contagiado ni que está contagiando, porque es totalmente asintomático, y es algo muy particular, porque en ese sentido lo convierte muy agresivo en la posibilidad de expandirse. Y segundo, en el tipo de tormentas antiinmunológicas que producen, que llevan, por ejemplo, a pacientes que están relativamente en un estado moderado, estable, rápidamente a pasar a un estado crítico de la enfermedad, y en muchos casos a pasar a un respirador, y de ahí directamente, en muchos casos, a la muerte. Tenemos entendido que esta droga que ustedes están anunciando es una droga para usarla en pacientes que no tienen un grado avanzado de la enfermedad, o sea, que les ayudaría a no llegar a un estado grave. ¿Algo así? Exactamente, ese es el tema más importante que tiene esta droga, que es que frena el proceso de deterioro del paciente antes que entren las tormentas. Porque el problema que tiene estas tormentas antiinmunológicas que se producen por una propia reacción del cuerpo, que cuando el virus abre una puerta a las bacterias que entren en los pulmones, las bacterias atacan y se reproducen y atacan y crecen. Ahora, el cuerpo frente a las bacterias reacciona. Entonces genera, digamos, los anticuerpos que tiene que generar contra la bacteria. Y el sistema autoinmunológico reacciona de forma tan fuerte que en muchos casos, y todavía no se entiende por qué, en muchos casos lleva a estas tormentas autoinmunológicas, que son las que al final producen el colapso de los órganos del sistema respiratorio, y que llevan a que los casos empeoren hasta la muerte.
Y ahí es donde una droga como esta es tan importante por dos cosas. Primero, porque para cada paciente puede ayudar a que no pase, a que no entre el virus en los pulmones y entonces se evita todo el proceso de deterioro. Pero segundo, cuando uno mira las situaciones que pasaron en lugares donde los hospitales se desbordaron, uno puede también de esta forma también controlar el flujo de pacientes a las salas de terapia intensiva. Entonces uno permite que uno siga manteniendo las camas de terapia intensiva vacías o no todas ocupadas, porque uno frena. En el momento que uno se concentra, y que también lo estamos haciendo, en encontrar drogas para ya los casos que están graves, es un paciente que ya está en respirador, que ya está en una cama de terapia intensiva, que eso es lo que está en falta en todo el mundo. Y estaba en falta más que nada antes, ahora un poco se empieza a balancear, porque bueno, algunos países entraron ya, por lo menos en lo que se sabe que fue esta primera ola, como Israel, entraron ya en un proceso de salida, por lo menos temporalmente, no podemos decir que sea una salida permanente. Entonces uno puede empezar a administrar los recursos que tiene y a planear mejor la posibilidad de que esto retome dentro de 6 meses, dentro de un tiempo en una segunda ola. Un tema que en realidad no sabemos. No sabemos si va a haber otra ola, no sabemos todavía si una persona que ya estuvo enferma o que fue positivo del COVID y tuvo anticuerpos que lo hicieron pasar el COVID y ya estar sano, no sabemos si que esté sano significa que ya esté inmune al COVID para siempre. No lo sabemos, la ciencia no lo sabe. Y otra vez digo, el que dice que sí, la ciencia hoy en día está con muchas preguntas, con algunas conclusiones preliminares. Una, por ejemplo, que es interesante, una de las, justamente hoy estuve organizamos nosotros en Hadassah con Australia, con un grupo de expertos de Australia e Israel, una conversación muy, muy interesante, y donde una de las cosas que se habló fue una de las conclusiones preliminares es que el contagio es 20 veces más alto en lugares cerrados que en lugares abiertos. Bien. Eso es muy importante lo que estás diciendo. Porque eso está basado no en hipótesis, sino en el análisis de... Hay dos conclusiones importantes que voy a compartir, que todavía no las compartí en ningún lado, que son muy, muy nuevas. Otra vez, son conclusiones preliminares, no son finales. Todavía hay que confirmar más casos. Pero en el análisis que se hizo estadístico, incluido un análisis hecho aquí en Israel por la Universidad de Tel Aviv también, se demostraron dos cosas. Una, que en lugares cerrados el contagio fue, porque esto es el análisis de los que ya se enfermaron en varios lugares del mundo, 20 veces más alto que el contagio afuera. No significa que afuera no haya contagio, si no está en la calle y se cruza con alguien, o se junta un grupo de gente, una aglomeración de gente en la calle también, como pasó por ejemplo en Madrid a principios de marzo, antes que se enviara a la gente a estar en aislamiento, que hubo mucha gente en la calle por algunas manifestaciones que hubo, y se sabe que eso produjo el principio de la epidemia en Madrid. ¿Vos naciste en Argentina? Yo nací en Argentina, sí, en Buenos Aires. ¿Esto explicaría por qué en Argentina, por ejemplo, está tan difícil la cosa cuando lo que se ha provocado desde el gobierno es un aislamiento tan duro? Porque Uruguay, que tiene un aislamiento más, ¿cómo le podría llamar?, más abierto, Uruguay tiene muchos mejores resultados que Argentina, estamos pegados, Lo que estás diciendo explicaría un poco por qué en Argentina, al aislar tanto a la gente, ha aumentado tanto la enfermedad. No necesariamente, porque no es, digamos, el aislamiento no es lo que produce la enfermedad, sino que la aglomeración de gente en lugares cerrados es lo que produce la enfermedad. Bien, pero... Si uno está en aislamiento... Pero la gente... Si uno está en aislamiento... A la gente le ponen una multa, lo judicializan si sale, y si sale sin el barbijo. Es muy fuerte lo de Argentina. A ver, vamos... Sí, yo sé, pero digamos, uno tiene que hacer análisis de Argentina también a nivel, entendiendo dónde están los focos, y también los focos
en la Argentina, si uno mira, los focos están en lugares donde la concentración de gente es muy, muy grande. La gente que está aislada en su núcleo familiar es una medida correcta, en un lugar donde hay mucho contagio afuera. Ahora, en lugares de concentración grande de gente, como por ejemplo en zonas de alta pobreza, donde la gente vive una aglomeración muy grande, ahí es muy difícil de controlar. Cuando hay 10 personas en un espacio muy pequeño, si uno está infectado, se infectan todos. Lo hemos tenido también en Israel, en lugares de Israel donde hay una aglomeración muy grande de gente, como por ejemplo donde concentraciones de familias judías ultraortodoxas que son muy numerosas. Sí. Y donde ha habido este fenómeno, como también se ha escuchado. Lo que sí es, se habla, por ejemplo, de eventos donde, por ejemplo, hubo grandes concentraciones de gente juntos en lugares cerrados. En un lugar, por ejemplo, como el subte, es un lugar que de infección muy grande, o como le dicen en Nueva York, el subway. Y bueno, esos son lugares donde se produce. Lo otro que también se encontró, que es interesante, es que en realidad cuando uno mira, no se sabe por qué, pero el virus crea en algunas personas que se conviertan en lo que llaman supercontagiadores, superinfectadores, sería, lo estoy traduciendo del inglés. En inglés dice super spreaders, que son personas que ya se demostró que a partir de esa persona se contagiaron muchísimas personas. En Israel se pudo analizar que de los 16.000 o 17.000 infectados del COVID, finalmente la mayoría están relacionados con 10 personas, que fueron los que hicieron un contagio masivo. Porque, bueno, tuvieron contacto con mucha gente, pero también la mutación de virus que tenían es mucho más infecciosa que la de otras personas. Perfecto. ¿Por qué? No se sabe. ¿Qué piensa hacer Israel si esta droga da muy buen resultado? Compartirla con el mundo. Nosotros la compartimos con el mundo. De hecho, estamos en conversaciones con algunos lugares del mundo y centros como el nuestro. Nosotros somos Hadassah es un hospital humanitario, filantrópico, que sin fines de lucro, con una misión humanitaria, y estamos en conversaciones con otros centros similares a los nuestros de médicos de algunos lugares del mundo, donde estamos conversando de compartir este ensayo clínico, esta investigación, para también que después, una vez que si se demuestra, poder usarlo en todos lados. Esa es nuestra idea. Perfecto. Bueno, era algo interesante escucharlo de ti, porque en este sentido Israel da ejemplo en esta dirección, ¿no? Porque por otro lado lo tenemos ahí a Bill Gates diciendo que hay que vacunar al planeta entero con alguna de las 7 vacunas que él está estudiando y qué sé yo. Y uno dice, pero están negociando con esto, ¿qué están haciendo, no? Bueno, digamos, en el mundo entero hay muchos intereses comerciales, y por eso yo digo, finalmente uno tiene que elegir de dónde encuentra la información en la que uno confía. Y creo que, bueno, identificarse con centros como Hadassah, y hay otros lugares en el mundo, muchísimos lugares como Hadassah, no tenemos la exclusividad, pero lugares que tienen una misión humanitaria, que tienen una trayectoria de haber hecho esta actividad humanitaria siempre, y haber pensado en encontrar soluciones a la salud con un interés simplemente de ayudar a la humanidad, no con un interés comercial. Y en ese sentido, entonces, uno puede encontrar las respuestas que está buscando, a dónde encontrar la solución, la esperanza. Y en ese sentido, bueno, ahí estamos nosotros, y trabajando también muy activamente, especialmente del lugar en que yo estoy, y por mi amor y mis raíces en Sudamérica, trabajando para poder llevar la experiencia de Israel y de Hadassah a Latinoamérica y a Sudamérica en particular. Así que bueno, en eso estamos, y bien. A mí la lo que verdad me da surge, mucho gusto. A ver. estimado, buenos días. Algo que
que me surge como pregunta. Ustedes están desde la posición de desarrollador de esta vacuna, ¿no? Desde el lado... No es una vacuna. Bueno, desde este medicamento reutilizable, ¿no? Reutilizado para este fin. Pero en este caso, en el caso de medicamentos que prueben eficacia, ¿se puede ver de una obligatoriedad de llevar a las naciones a que, cuál es la posición en cuanto a eso? ¿Conviene que todo el mundo obligatoriamente se vacune o reciba un medicamento, o más bien dejar también a libre conciencia por esa parte de la inmunidad del rebaño, de que es obligatorio de que la mayor cantidad pueda tener este medicamento para así generar el anticuerpo socialmente, digamos, ¿no? Que creo que también un poco es su rama, el tema de la sociología. Bueno, en el tema de la inmunidad comunitaria generada por las comunidades, hay experimentos que se hicieron, que se están haciendo en algunos lugares, países que eligieron hacer ese experimento, como Suecia, por ejemplo, donde todo el manejo que hicieron del COVID y del coronavirus, de la crisis del coronavirus, fue y sigue siendo básicamente basado en generar que la gente se contagie y que se inmunice. Tiene un riesgo muy alto porque en realidad no se sabe que este virus funciona como los anteriores. Eso es lo primero, hay que aclarar. Y que no se sabe si realmente se genera esa inmunidad. Con lo cual, si no se genera la inmunidad y uno va a tener enfermos, y de esos enfermos, 1%, como sabemos, hay 1% determinado, grupos de riesgo, que desarrolla una enfermedad mucho más grave, esto puede llevar también a un colapso otra vez de los sistemas de salud, que no pueden crecer de un día para el otro de 1 a 100, ni siquiera planeando en un año, y que no se pueda atender a todos los enfermos. Eso es un riesgo que es lo que todo el tiempo se trata de evitar. En relación a la obligatoriedad, digamos, nadie puede obligar a nadie a querer curarse o a querer vacunarse. Ahora, las curas, y esto quiero ser claro porque también hay confusión en el mundo con ese tema, las curas son todas relativas. ¿Eso qué quiere decir que relativas? Cada paciente necesita un tipo de remedio diferente. No va a haber una pastillita que les sirva a todos y que eso sea la solución para todo el mundo. Hay distintas soluciones, cada paciente necesita otra cosa. Hay un paciente que necesita este tipo de droga, que es la que nosotros estamos desarrollando, que es para antes. Hay otro paciente que eso no le va a servir porque por la historia clínica que tiene necesita algo que atienda su parte inmunológica, porque de cualquier forma. Exacto, porque de cualquier forma, por ejemplo, un paciente que tiene enfermedades autoinmunológicas, se desarrolla una autoinmunología rápidamente, que está desviada, entonces tiene que tener otro tipo de droga. Y por eso hay hoy en día un desarrollo de un cóctel de drogas, o un menú, lo podemos llamar, de drogas, de remedios, que van a poder utilizarse para distintos pacientes en distintos lugares. Todos los mensajes que salen diciendo, este es en la medicina, y voy a decir, por ejemplo, la hidrocloroxiquina, que se habla en muchos lugares, no es un remedio para todos los pacientes. En algunos casos sirve, en algunos casos no, en algunos casos no hace daño, en algunos casos sí, hay distintos estudios. Hay que tener cuidado con estos mensajes de se encontró la solución y esta es la buena. Lo que sí va a hacer la diferencia en algún momento va a ser la vacuna. Ahora, en el momento que haya una vacuna, la vacuna es la que va a poder dar una solución más definitiva a este tema, como las otras vacunas que ya funcionaron para otro tipo de enfermedades y que la gente será. El problema que hay con las vacunas, en el momento que hay gente que no se vacuna y hay gente que no se vacuna o no quiere vacunarse por cierto tipo también de preocupación, con ciertos efectos que las vacunas pueden tener, hay un riesgo epidemiológico. Las epidemias funcionan en el momento que un grupo colectivo participa. Vamos a decirlo más clarito, Jorge. Gente que hace décadas viene diciendo que hay que reducir la población y que las vacunas van a servir para reducir la población, son los que producen las vacunas. Entonces hay una cantidad de gente que estamos erizados con las vacunas. ¿Está qué? Movilizado. Erizado. Erizado. Claro, porque
se dice que las vacunas, inclusive que algunas vacunas que vienen a los países en desarrollo, tienen determinadas cosas adentro, que están prohibidas en otros lugares como Europa, y ahí hay una cantidad de información dando vuelta, y para hablar de Bill Gates, por ejemplo, este hombre dijo que las vacunas servían para reducir la población, y él las produce resulta que es el benefactor que nos va a ayudar con la salud, cuando él dice que con las vacunas se va a reducir la población. Sí, yo no quiero referirme específicamente a ningún caso en particular, y no al caso de Bill Gates, pero lo que quiero hablar es a nivel del tema de las vacunas. Hay muchos mitos, y comenzamos hablando de mitos y realidades de cierta forma, y hay muchos mitos con el tema de las vacunas. El mundo científico reconocido, no comercializado, que no tiene interés comercial, al que yo pertenezco, las vacunas son importantes para contener las epidemias. Perfecto. Ahora hay que saber qué vacuna se va a hacer. Ese mensaje quiero que sea claro. Yo quiero ser amigo tuyo y que me mandes una cajita cuando todo funcione. Muy bien. Cuando lleguemos al punto de la vacuna, y hay muchos, fíjense que hay muchas vacunas, y hay centros que tienen interés nada más científico de encontrar la vacuna y lo están haciendo sin interés comercial, y desde ese lugar vamos a llegar a ese lugar en el que vamos a tener una vacuna, y esperemos que sea pronto. Ahora no va a ser antes del fin de este año, 2021, porque ese tiempo que estos procesos llevan no tiene nada que ver con ninguna cosa comercial, tiene que ver en el sentido sí justamente con contener y darle respuesta al temor que tiene la gente que la vacuna le haga daño. Para que una vacuna no haga daño tiene que estar comprobado que no hace daño, lo mismo que hablamos de las drogas. Bien, solamente se puede repetir. ¿Podemos navegar un poquito más profundo? Siempre. El tema del coronavirus llega también en un momento en que agudiza una especie de guerra entre Estados Unidos y China, e Israel está un poco en el medio. Israel ha recibido la visita de Mike Pompeo, todos pensamos que iba por una cuestión que tiene que ver con guerra, pero aquí encontramos que Mike Pompeo va a decirle a Israel que tenga cuidado con las relaciones que está desarrollando con China, porque esta guerra ya está declarada, ¿no? Y tiene que ver con una cadena de suministros. Israel suministra ideas, suministra tecnología. A China le interesa eso muchísimo, pero Estados Unidos entra en una especie de guerra comercial, económica o como se llame, con Estados Unidos, que es aliado de Israel. ¿Me podés decir algo al respecto o es un tema que te saca de lo tuyo? Es un tema que de cierta forma saca de lo mío, pero tengo la forma de, digamos, tengo cómo responder a este tema, que es, y esto lo traigo también desde el mismo lugar en el que pertenezco, como alguien que eligió también estar liderando una organización como Adasa Internacional, y que lo hago porque para mí tiene que ver con los valores con los que crecí y con los que me identifico, que es el valor del amor al prójimo. Creo que es algo que nos une más allá de los miles de kilómetros y de las distintas religiones, y realmente nos une el amor al prójimo. Y en ese sentido digo, la verdad que un momento como el que el mundo está viviendo ahora no es un momento para peleas políticas. Y no lo digo desde un lugar de ingenuidad y de un lugar de vamos a decir, de ignorancia o de que no me importe, o de no entender, o de no ser realista, entender que del real politics, como se dice, ¿no? La realidad del mundo geopolítico. Trabajo en una organización internacional y trabajo en el mundo de las relaciones internacionales hace 30 años. Exactamente qué es la política internacional y la analizo y la entiendo. Pero creo que justamente este es un momento de líderes que se paran y dicen,
El mundo está pasando una crisis difícil, cada uno la puede ver de una perspectiva diferente, pero es una crisis muy, muy difícil. Y no es el momento de buscar que nos desune, sino buscar que nos une. Hay muchos intereses comerciales, intereses de otro tipo, que generan conflictos, pero al ser humano simple y que es uno de los miles de millones que está en cualquier lugar del planeta, eso no le importa. Lo que todos queremos y quieren en este momento es que el mundo encuentre alguna solución para que volvamos a una normalidad o avancemos a una nueva normalidad que le permita al mundo seguir trabajando, rezando, amando, disfrutando con su familia y con sus seres queridos todos los días como podía hacerlo, encontrando soluciones a los problemas cotidianos que todos tenemos. Y para eso el mundo tiene que estar unido, encontrar una solución a un desafío que se mire como se mire, y desde la perspectiva que se mire es un desafío muy grande para toda la humanidad. Y estos conflictos no es lo que hace falta en este momento. Se puede poner al costado y esperar un poco. Y ese es el tipo de líderes que el mundo necesita. Este líderes virus que hablan de ¿Este virus fue creado o apareció en un mercado por ahí? Es una muy buena pregunta y me imagino que con el tiempo lo vamos a saber. Y también me imagino que va a haber muchas teorías y que nunca va a haber un consenso en cuáles fueron las teorías. Algunos van a creer en una, otros van a creer en otra. Lamentablemente, y la verdad, no digo que no me importa ni me interesa, creo que es muy importante que sepamos, porque en el momento que sepamos cómo se originó este virus, vamos a poder también prevenir la aparición del próximo. Y eso sí es importantísimo. O por lo menos hacer algo para minimizar la posibilidad de que aparezca otro. Pero la verdad que lo que nos ocupa ahora es cómo hacemos para que ya no esté. O al menos es el área en el que vos te desenvuelves, ¿no? Exacto. Hay otros que se van a ocupar de investigar por dónde aparezco. Yo me ocupo de encontrar una solución, que creo que al fin y al cabo es lo que la gente en este momento necesita más que nunca. Bueno, la verdad es que considero un lujo, un privilegio considerarte un amigo personal, y valoro muchísimo el trabajo que haces, valoro muchísimo el trabajo que hace este hospital, que sé, por ejemplo, que atiende a heridos de guerra entre Israel y el pueblo musulmán, y a veces lo hace anónimamente para que los parientes musulmanes de algún lugar no se enteren. Contanos un poquito de esto. Sí, nosotros trabajamos con todo el mundo. Nosotros trabajamos, nosotros tenemos esta especie de oasis en el medio del desierto, como a veces lo llamamos, que es, nosotros tenemos médicos judíos, cristianos, árabes, musulmanes, todos trabajando juntos con pacientes de todos lados, que a veces nos representa un desafío grande, porque cuando tenemos épocas o olas de atentados terroristas y este tipo de cosas, nos tocan a Adasa, por estar en Jerusalén también, tener que recibir tanto a la víctima como al terrorista herido que llega. Y nosotros, nuestros médicos, tienen una responsabilidad de cualquier ser humano que entra, atenderlo y salvarle la vida. Y ya nos ha pasado muchas veces que de repente llega el terrorista y el médico cirujano que lo tiene que salvar es un judío, y el que atiende a la víctima, que era un judío o un cristiano que estaba, un turista cristiano que estaba ahí, el que lo atiende es un árabe musulmán. Nosotros tuvimos ahora en la terapia intensiva del coronavirus, por ejemplo, judíos ultraortodoxos que tienen que ponerse, todos los días tienen que hacer rezos con los tefilín, que es unas cintas de cuero que se ponen en el brazo para recordar, es un ritual muy importante para los judíos ortodoxos, que se tienen que poner, y un paciente gravísimo que ya no podía, y el médico todo cubierto, el enfermero cubierto completo en la unidad de terapia intensiva, que lo atendieron, un enfermero árabe que con los días fue aprendiendo cómo ayudarlo cómo ponerse sus tefilín, cómo va a ser su ritual judío, y algo que es único, ¿no? Es un encuentro de almas que se produce en nuestro hospital, y creo que impresionante. Es el mensaje. Sí, te voy a mandar después, Jorge, te voy a mandar después
las fotos para que lo compartas también en algún momento, porque es impresionante ver, se ve al enfermero árabe todo cubierto con la vestimenta, el uniforme que tienen que usar para no infectarse, atendiendo a este hombre, un hombre mayor aparte, que no tenía esa fuerza ni para hacerlo. Y él lo ayudó para que todos los días, todas las mañanas, se pudiera poner, y se los ponía todos los días, y el hombre decía sus palabras en hebreo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que es escúchame Dios, mi Dios, el único, que es uno de los rezos más importantes que los judíos realizan todos los días, y lo estaba ayudando un enfermero musulmán a hacerlo. Para que la audiencia sepa de qué se trata, sale de la Torá, esta que dice que tenemos que atarnos la palabra a nuestro cuerpo, y entonces estos judíos ortodoxos literalmente se atan con unas tiras de cuero trozos de la Torá, que yo no sé cuáles son, una práctica diaria, ¿no? Exacto, es una práctica diaria que para los judíos ortodoxos es algo que tienen que hacer todos los días, que no pueden no cumplirla. Claro. Y algo creo que es una historia muy simbólica que representa mucho de lo que espiritualmente Hadassah transmite al mundo, más allá de las curas y de las soluciones médicas y todo. Este espacio donde estas cosas pasan es realmente lo que yo decía antes, es el tipo de inspiración que el mundo y de bendición que el mundo está esperando que nos llegue, ¿no? Y creo que estos momentos son los que nos dan esa inspiración. Por mi parte, agradecido a Dios de estar en contacto contigo, porque yo creo en lo que vos dijiste, que nos unen determinados valores, del cual el primero es amar al prójimo, ¿no? Exacto. Y yo creo profundamente en lo que hay dentro de tu corazón y tu anhelo de trabajar al servicio de la humanidad. La Biblia promete que Israel será luz a las naciones, y la tarea que haces evidentemente es luz. Un placer. Muchas gracias y bueno, bendiciones. Un placer. Quedamos en contacto, Jorge. Dios te bendiga. Muy bien.